Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos al capítulo 16 del podcast Antropistoria. En este capítulo vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a ver la relación que hubo entre los tesoros de la antigua ciudad egipcia de Bubastis y la diosa gata Bastet. Pero antes de comenzar este periplo, vamos a ver qué sabe el pequeño José de esta ciudad de Bubastis. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo llevas el verano? Muy bien, pasando un poco de calor. Pues sí que hace calor, pero seguro que hace más en el yacimiento de la antigua ciudad de Bubastis. ¿Tú sabes decirnos dónde se encuentra? La antigua ciudad de Bubastis está situada en la parte oriental del delta del río Nilo en Egipto y se conservan todavía los restos de muchas construcciones que seguro que fueron espectaculares. Claro, esas espectaculares construcciones tienen mucho sentido. Escucha y te lo cuento. Soy todo oídos. La antigua ciudad de Bubastis, que estaba situada en la parte oriental del delta del Nilo, tuvo un papel muy importante en la historia del antiguo Egipto. Esta urbe aparece mencionada en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en un pasaje en el que el profeta formulaba un vaticinio contra el país egipcio. Decía lo siguiente: los jóvenes de Heliópolis y de Bubastis caerán a espada, y las mujeres irán en cautiverio. Pero también aparece referida en otros textos posteriores. Heródoto, que visitó Egipto a mediados del siglo V a.C., la mencionó en una descripción que hizo de ella, y dijo de este lugar que los templos allí eran más espaciosos y más ostentosos que los de Bubastis, pero ninguno tan agradable de contemplar. Heródoto también indicó que, excepto la entrada, Bubastis estaba rodeada por dos canales del río que llegaban hasta la entrada del templo. Ninguno de los dos se mezclaba con el otro, porque uno iba por un lado y el segundo por el otro. Del templo comentó que el propileo medía 60 pies de altura y se adornaba con esculturas de 9 pies, cuya ejecución era excelente. El templo, que estaba en el centro de la ciudad, se podía ver desde todos los lados, mientras que se caminaba alrededor, y esto ocurría porque la ciudad se había levantado, mientras que el templo no se había movido, sino que permanecía en su lugar original. Alrededor del templo había un muro adornado con esculturas. Dentro del recinto había una arboleda, con grandes árboles, plantada alrededor de un gran edificio, en el cual estaba la estatua de Bastet. Heródoto también señaló que el templo tenía forma cuadrada y que cada lado contaba con un estadio de longitud. Por último, aclaró que en línea con la entrada había un camino de piedra
de cerca de 3 estadios de largo, que conducía hacia el este a través del mercado público. El camino tenía cerca de 400 pies de ancho y estaba flanqueado por altos árboles. Conducía al templo de Hermes. Como se puede intuir, la descripción que hizo el historiador griego ha sido bastante esclarecedora a la hora de estudiar esta fantástica urbe egipcia. Por otro lado, cabe destacar que Bubastis, cuyo nombre procedía de la diosa gata Bastet, ya que en egipcio Bubastis es Bubastis, la casa de Bastet, fue la capital del Nomo o provincia 18 del Bajo Egipto. El periodo en el que alcanzó su mayor esplendor se correspondió con el tercer periodo intermedio, concretamente con el tiempo en el que reinó la dinastía 22. Este fue un linaje faraónico que se originó en la propia Bubastis y que procedía de una de las tribus libias que ocuparon de forma pacífica el delta del Nilo desde los tiempos del faraón Ramsés III, que gobernó aproximadamente entre los años 1184 y 1153 a.C. Bubastis, durante mucho tiempo, fue muy conocida por sus fiestas religiosas, como también atestiguó Heródoto en su momento. El historiador griego también describió cómo transcurría la solemne celebración que se hacía en esta ciudad en honor a la diosa gata Bastet. Este autor indicó que en las fiestas las barcas llenas de hombres y mujeres flotaron cauce abajo por el Nilo. Los hombres tocaban flauta de loto, las mujeres címbalos y panderos, y quien no tenía ningún instrumento acompañaba la música con palmas y danzas. Además, bebían mucho y tenían relaciones sexuales. Esto era así mientras estaban en el río. Cuando llegaban a una ciudad, los peregrinos desembarcaban y las mujeres cantaban, imitando a las de esta ciudad. Como sigue explicando Heródoto, estos peregrinos, cuando alcanzaron Bubastis, celebraron un solemne banquete y bebieron más vino en estos días que en todo el resto del año. Por último, explicaba que casi 700.000 peregrinos celebraban el banquete de Bastet. No cabe duda de que la festividad de la diosa Bastet era una de las más señaladas del calendario de Bubastis y ciertamente del resto de Egipto, por la grande masa de personas que movía. No obstante, aparte de su día festivo, la diosa gata Bastet acarreaba durante todo el año a miles y miles de devotos suyos que peregrinaban anualmente hasta el templo de la ciudad para visitarla. Por desgracia, aunque llegó la sede de un obispado en época bizantina, bajo la dominación islámica en tiempos medievales, Bubastis fue abandonada. Desde entonces se perdió el recuerdo de dónde se localizaba esta espléndida ciudad. Pero entonces, ¿cuándo fue encontrada de nuevo? A esta pregunta nos va a responder Rosa. Étienne Louis Malus, que era uno de los sabios que formaban parte de la expedición de Napoleón a las tierras egipcias a finales del siglo XVIII, se percató de que en un lugar llamado en árabe Tel Basta había unas ruinas que se extendían por todo el lugar. En el informe que realizó, Malus destacó los edificios cubiertos de jeroglíficos y las fabulosas esculturas,
además de los grandes y numerosos bloques de granito que se encontraban esparcidos por todo el suelo. De estos bloques graníticos llegó a trazar algún dibujo. Algunas décadas más tarde, sobre el año 1840, llegó al sitio de Bubastis el explorador inglés Sir Gardner Wilkinson. Este aventurero hizo referencia a las columnas en forma de loto y de palmera del antiguo templo de Bastet y consiguió leer los nombres de algún faraón en los monumentos. La primera intervención arqueológica en el yacimiento de Tel Basta la llevó a cabo el egiptólogo suizo Eduard Naville. Llegó al lugar en el año 1882 y 5 años después se estableció allí para iniciar los trabajos de excavación en el famoso santuario descrito por Heródoto, que había estado consagrado a la diosa Bastet de Bubastis, y para dilucidar la cronología de estos restos. Se puede decir que este hallazgo fue bastante mediático en el momento del descubrimiento, tanto que la revista londinense The Illustrated London News, el 17 de septiembre de 1887, publicó un reportaje bastante amplio sobre el comienzo de las excavaciones que Eduard Naville realizó en Bubastis y sobre el hallazgo del templo de Bastet. En la actualidad se sabe que la construcción del santuario comenzó durante el Imperio Antiguo, ya que allí se han encontrado inscripciones en las que se nombraba al faraón Pepi I de la dinastía Sexta, allá por el siglo XXIII a.C., y también se conoce que los faraones posteriores lo siguieron ampliando. En este sentido, se sabe que una inmensa puerta de granito, el vestíbulo y la sala hipóstila fueron obras de Osorkón II, un faraón de la dinastía 22, que lo construyó sobre el año 874 a.C. Del mismo modo y totalmente relacionada con el templo de Bastet, se localizó algo extraordinario, una gran necrópolis en la que había enterrados varios de centenares de miles de gatos momificados. Se supone, y es muy probable que así fuera, que los devotos que iban hasta allí en peregrinación donaran a la diosa gatuna su animal totémico, como forma de rendirle sus respetos. No podía ser de otra forma, ya que el gato era el animal sagrado de la diosa, que se representaba con cabeza de gato o de leona y acompañada frecuentemente por el dios Tap en ciertas inscripciones monumentales. Un tiempo después, en el año 1906, por sorpresa se halló un magnífico conjunto de piezas de plata y oro junto al templo de Bubastis, que había excavado en 1887 el egiptólogo Eduard Naville. El descubrimiento se produjo durante las obras de construcción de una vía de ferrocarril. El gran tesoro estaba compuesto por recipientes y joyas de plata y oro, y se encontraba a unos 160 metros del antiguo templo, aunque ciertamente lo que se encontró fue un tesoro doble. Pero, ¿en qué consistía este doble descubrimiento? El primero de los tesoros de este doble hallazgo se produjo el 22 de septiembre de 1906 y lo comunicó Gastón Maspero, que en aquellos años era el director general del Servicio de Antigüedades de Egipto. De los escombros, los arqueólogos sacaron objetos preciosos de entre los que destacó una copa elaborada en oro y con forma de flor de loto abierta. A esta planta se la consideraba como un símbolo de renacimiento eterno y se le empleaba con frecuencia como un modelo para la elaboración de las copas. En este caso, los pétalos estaban grabados y entre las inscripciones aparecía anotado en el interior de un cartucho el nombre de la reina Tauseret. Se trataba, con toda seguridad, de una copa que formaba parte de las ofrendas votivas dedicadas a la diosa Bastet en el templo. Igualmente, también se encontraron un par de jarras de plata, que tenían el borde y el asa de oro con forma caprina.
A ambos recipientes se les escribió el nombre de Atumentanef, y en cada uno de ellos aparecía un texto que decía para el primer copero real en uno y enviado a todos los países extranjeros en otro. Pero lo que verdaderamente sorprendió es que estas piezas estaban fabricadas con oro y plata, ya que eran materiales que se usaban habitualmente para la elaboración de objetos de un tamaño bastante menor. Sin embargo, en el yacimiento arqueológico de Tel Basta se descubrieron numerosas copas, jarras y bandejas o pateras de plata y oro. El segundo de los tesoros de este doble descubrimiento sucedió el 16 de octubre de ese mismo año y estaba compuesto por un mayor número de objetos, por lo que pudo proporcionar mucha más información que la anterior. Destacan de entre todas las joyas encontradas 2 espléndidos brazaletes de oro que constaban cada uno de ellos de 2 semicírculos que estaban conectados entre sí por una bisagra y cerrados por un clip. Los brazaletes estaban ricamente decorados con gránulos que seguían una serie de patrones con formas geométricas. La parte superior de cada una de estas 2 piezas se ornamentó con el relieve de un pato con 2 cabezas, cuyos cuellos se doblaban hasta tocar con ambos picos su cuerpo de lapislázuli. Las colas de los patos estaban adornadas con gránulos pequeños de oro. Es muy posible que el mismísimo faraón Ramsés II ofreciera los brazaletes a la diosa Bastet, ya que aparece en ellos en el grabado de un cartucho con su nombre. Este valioso conjunto de objetos, que en la actualidad se encuentra repartido entre el Museo Egipcio del Cairo, el Museo Metropolitano de Nueva York y el Museo de Arte Egipcio de Berlín, sigue dando que hablar. Entre los especialistas se ha generado cierta controversia debido a que algunos piensan que el tesoro tiene un posible origen asiático, al menos algunas de las piezas, que muestran un estilo posiblemente levantino. Ciertamente esta hipótesis no va muy desencaminada, ya que hay que tener presente que la ciudad de Bubastis estaba emplazada estratégicamente, en una posición que le permitía controlar las rutas comerciales que se dirigían a las costas orientales del Mediterráneo. Finalmente, la decadencia de la ciudad se inició con la construcción de Alejandría, que terminó llevándose la mayor parte del comercio que por allí transcurría. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. José, ¿has aprendido mucho con el capítulo de hoy? Sí, he aprendido que los antiguos egipcios adoraban a ciertos animales como si fueran dioses y, en este caso, a una gata a la que identificaban como la diosa Gatet. También adoraban a serpientes, cocodrilos, escarabajos, toros, ibis, vacas. Estaban un poco locos estos egipcios.